Solo Lucas, Pilar, Laura. Yo entiendo que hoy hay que ser valiente especialmente. Imagino que están todos con una mantita, con esos nuevos artículos que sustituyen a la bolsa de agua o el porrón, que es ¿no? Las mantitas, esas bolsitas con semillas. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero hoy está insoportable, ¿verdad? Bueno, hay que agarrarse del tecito, del mate. Les pregunté varias veces y dice nada sustituye a la bolsa de agua. Depende, ¿no? Si se le abría la bolsa de agua era un desastre, reconozca. Hemos pasado por esos. Yo adoro la bolsita de semilla. Bueno, yendo al tema, les pregunté varias veces si tenían consultas de la clase anterior. En principio no, cualquier cosa la hacen. Vamos a empezar hoy a ver sociedades comerciales. Ustedes recuerdan que cuando nosotros analizamos lo que son los sujetos de derecho y veíamos las personas físicas, también comentábamos las personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas teníamos aquellas de derecho público, algunas de creación constitucional, otras de creación legal, ¿verdad? En definitiva estaban las personas públicas, por ejemplo, el Estado, persona pública mayor, los entes autónomos, servicios descentralizados, teníamos también las paraestatales, es decir, bueno, todas las de la esfera pública o paraestatal, pero teníamos lo que eran entidades calificadas por el derecho como personas de naturaleza privada, reguladas por el derecho privado. Y dentro de ellas además teníamos aquellas que habían sido generadas por el legislador como el vehículo ideal, estructurado, para la actividad comercial. Esas son las sociedades comerciales. Es la ley 16.060. Cuando nosotros hablamos de sociedades comerciales en Uruguay, tenemos una ley que se llama de sociedades comerciales y otras formas asociativas y que regula con carácter general este fenómeno. Y tenemos más reciente, esta es una ley del año 89, vigencia de enero del 90, salvo algunos pequeños ajustes en algunos artículos, por eso tienen que leer la versión de IMPO. En general es la misma ley, es la misma ley original. Y en el año 2019 se vio complementada, o sea, no es una modificación, sino otra norma que regula sociedades, por la ley 19.820, que es la ley de sociedades por acciones simplificadas, bien, la ley SAS. Eh, el artículo primero de la ley 16.060 nos define lo que es una sociedad comercial. Perfecto. Nos define las sociedades comerciales. Y de alguna manera esa definición, ¿cuál era el número? La 19.820. Usted va a ver que es una ley de emprendedurismo, pero desde el artículo 8 en adelante le habla de la sociedad por acciones simplificadas, que es el nuevo tipo social. Entonces, ¿qué es una sociedad comercial para el derecho uruguayo? Si ustedes van a la definición primaria, que es del artículo primero, les decía, de la ley 16.060, ustedes van a encontrar ahí el concepto clásico de sociedad. ¿Cuál es el concepto clásico de sociedad? Asociarse, pluralidad de fundadores o de socios, dos o más personas físicas o jurídicas, se asocian poniendo en común recursos para repartir las ganancias. Ese es el concepto clásico, pero la realidad es que ha ido evolucionando. Ya desde hace muchos años, cuando las personas recurren a una sociedad comercial, el número de ley general es el 16.060 y el específicamente de SAS es el 19.820, Camila. Entonces decíamos, cuando hoy en día se recurre a una sociedad comercial, es buscando más que nada
la limitación de responsabilidad. Eso es la realidad. Ustedes saben que toda actividad que uno realiza es potencialmente generadora de responsabilidad. Si Maximiliano decide comprar para explotar un taxi, bueno, tiene la responsabilidad de sus pasajeros, de daño en otros vehículos o en otros bienes en general, si chocan con algo, ¿no? Imagínense con una construcción. Otras personas, ¿no? Que van de transeúntes o que van en otros vehículos, ¿se entiende? Pero tiene también riesgos propios de la actividad, es decir, se le funde el motor, ¿no? Tiene otros riesgos propios de la actividad, sube el combustible y la gente empieza a bajar menos en taxi, tiene la competencia con Uber, ¿se entiende lo que estoy describiendo? Todos causales de riesgos. Tiene una causal de riesgo, que es que de repente Maximiliano pensó que era buenísimo el negocio, pero después no lo sabe manejar, ¿verdad? Porque no es del rubro, no, no es tuerca, como le dicen la expresión, no es lo de él. Todos factores externos o externos que pueden generar dificultades, ¿no? Crisis y responsabilidad. Pero todo puede tener responsabilidad de lo que uno hace. Hay actividades más riesgosas, inversiones más riesgosas y menos riesgosas. Cuando uno identifica que la actividad o la inversión en que está ingresando es riesgosa particularmente, tiene un riesgo más elevado, uno puede organizarse a través de una estructura que limite el riesgo. ¿En qué sentido limita el riesgo? En el sentido de que la actividad riesgosa, la inversión riesgosa, no la hacemos nosotras, no lo hace Maximiliano, sino que lo hace una sociedad en que participa Maximiliano. Eso es lo más común. Repito, que las personas no recurran solamente a la sociedad para poner en común recursos, la sociedad clásica, sino para limitar la responsabilidad. Víctor, no se preocupe que esto es lo que vamos a conversar en muchas clases, pero yo quería, primero que nada, que ustedes entiendan la realidad de para qué se usa. No es que se divide la responsabilidad, es que la sociedad comercial es otra persona. Imagínense que Maximiliano quiere realizar esa actividad y dice, ah, pero capaz que hay mucho riesgo en realizarla. Y si yo asumo riesgo y me va mal, me van a demandar a mí, me van a reclamar a mí, voy a tener que pagar y estoy arriesgando ¿qué? Mis bienes. Estoy arriesgando mi casa. ¿Qué sucede si lo hace a través de una sociedad comercial? No lo está haciendo él. ¿Quién sería el dueño del taxi y el que desarrolla la actividad con el taxi? La sociedad. Y de lo que hace la sociedad, ¿a quién le puede reclamar? Sin duda a la sociedad porque es una persona, con todos los bienes que tenga. ¿Correcto? ¿Y le pueden reclamar al socio Maximiliano? Depende del tipo social de que se trate. Recuerden apagar los micrófonos. Depende del tipo social de que se trate. ¿Qué estoy queriendo decir con tipo social? Ya voy, Pierina. No lo mismo una sociedad anónima, una SRL, una SAS, una colectiva, una capital industria. Lo digo rápido porque solamente es para que entiendan de lo que estoy hablando. ¿Sí? Una SA, una sociedad anónima, eso es un tipo social. Bueno, en cada forma que adopte una sociedad, cambia cómo responde y si responde el socio. De esto vamos a estudiar todas estas clases. ¿Bien? Ya hoy vamos a hablar un tema de responsabilidad. Pierina, Buenas tardes, profe. No, yo tenía una pregunta con respecto a eso, porque leí por ahí que decía que ponen al momento de constituirse la sociedad comercial, como que en ciertos tipos tenía que ser sí o sí tener más socios, o sea, por lo menos dos personas. Pero después como que puede subsistir la sociedad con una persona sola, digamos. Y en ese caso la responsabilidad sería enteramente de esa persona. Algo por un plazo de un año, así podía primero subsistir. que nada, primero que nada, depende el tipo social que uno quiere constituir.
si requiere dos o más personas para su fundación. En un minuto lo vamos a ver eso, un par de minutos. O sea que en algunas se requiere dos o más, en la gran mayoría, pero hay una en la que no. Eso es lo primero. Segundo paso, después de fundada la sociedad, ¿se requiere dos? En otra de los tipos sociales no se requiere para el funcionamiento. ¿Sí? O sea, vamos en un minuto a ver cuándo se requiere la pluralidad de socios. ¿Bien? Y la consecuencia de estar en un limbo que es un poquito de lo que hablaba hace un rato Pierina. Federico, Una buena pregunta. O sea que en realidad solo hay dos opciones, dependiendo de la sociedad que sea, o van contra el patrimonio de la sociedad, o en otro caso pueden ir contra el patrimonio de los miembros en caso de que haya alguna deuda o lo que sea. Esas son las dos opciones, o contra la sociedad lo más o contra... complejo. Ok, ok. Primero que nada, contra la sociedad no es una opción, siempre sí. ¿Por qué? Porque es la deudora. Entonces hay algo que hay que ponerse en el chip. No hay que dudar si responde o no la sociedad, porque es la persona o que contrató y debe, o cuyo vehículo chocó, es el sujeto. Entonces, ese siempre debe, ¿verdad? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿además responde el socio? Primera pregunta. La respuesta, Federico, puede ser no responde porque es limitada la responsabilidad o responde. Pero dentro de responde hay diferentes formas, ¿bien? Que lo vamos a estudiar. Entonces hay un panorama amplio, algunas en las que no responde nada, otras que tiene excepciones. Eso es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de estas clases. ¿Bien? Por algo los tipos sociales más elegidos en el Uruguay son la sociedad anónima, no responde el socio, pero es más compleja, más burocrática, más costosa en muchos aspectos. La SAS, que es este tipo social nuevo, sociedad por acciones simplificada, que es más barata de llevar, menos burocrática y con total limitación de responsabilidad. Y el tercero más usado, lejos, es la SRL. Más simple de llevar, con limitación en principio, pero tiene excepciones. Muchos en la vida real desconocen las excepciones de limitación de responsabilidad que tiene la SRL. Hay mucha gente que usa SRL sin saber la responsabilidad en que incurre. Lucía, Buenas, profe. Tengo una consulta sobre la sociedad anónima. ¿Puede ser que esté ligado a los inversionistas extranjeros? no, no. La Ok. sociedad, primero que nada, puede tener inversiones extranjeras, inversores locales, no hay diferencia con eso en el Uruguay. Es verdad que está pensada en la ley y en el mundo, no solo en la ley uruguaya, como una sociedad ideal para grandes emprendimientos. Y como está pensada para grandes emprendimientos, bueno, parece el vehículo para captar inversiones, entre otras extranjeras. Pero en Uruguay, sáquense eso de la cabeza. En el Uruguay las sociedades anónimas se usan hasta para pequeños emprendimientos o para comprar inmuebles. ¿Sí? La sociedad anónima en el Uruguay, vamos a ver, pero muy levemente, que hay sociedades abiertas y cerradas. Abiertas son, para decirlo muy fácil, las que cotizan en bolsa, que captan ahorro público. ¿Sí? En el Uruguay ni llegan a cinco. O sea, la gran mayoría son sociedades cerradas, o sea, de inversores, ¿verdad? Cerrados, no pueden entrar libremente, pero además, la gran mayoría pequeñas y medianas empresas. Podemos llegar a ver muchos taxis, como decíamos en el ejemplo, propiedad de sociedades anónimas. Se usan para tener un taxi, dos taxis. ¿Bien? Entonces es muy común usarlo para empresas familiares, para empresas de amigos. ¿Y por qué? Si era una sociedad pensada para grandes emprendimientos, se usa para pequeñas inversiones. Porque hasta el año 2019 es la única con total era la única con total limitación de responsabilidad. ¿Se entiende? Era el vehículo ideal, si yo no quería arriesgar. Y además, con anonimato,
hoy en día parcial de quiénes son los accionistas. No vamos a hablar más de sociedad anónima, solo vamos a hablar características generales, porque tenemos clases dedicadas a eso. Bien, a cualquiera de los tipos sociales vamos a dedicarnos después. No sé el orden, ustedes saben, Rafaela y Luciana, ¿quién estaba primero? Si no, cualquiera de las dos. Luciana, Creo que empiezo. Rafaela. Bueno, A pero ver. empieza cualquiera de las dos. Empieza. No, perdón, profe. Gracias. No sé. Dale. Ah, ok. Puedes hablar. No se peleen, abre cualquiera de las dos, vamos. No, yo que no llegué a escuchar, perdón, profe, cuando dijiste tipo los tres tipos de sociedades comerciales en el Uruguay que eran más usadas, y te iba a pedir si las podías repetir o no era tan importante. SA, SAS y SRL. Bien. Rafaela. Gracias. Mi pregunta es sobre dónde ubicaríamos eh, el tipo de comercio de monotributo. Ninguna, porque no es una sociedad. A ver, monotributo es simplemente el impuesto que pagan unificado. Pero seguramente vos te referís a la llamada unipersonal. A veces llamamos Eso, sí. empresa unipersonal o sociedad unipersonal. Es una forma de organizarse fiscalmente. No es una persona jurídica. Es decir, Alejandra instala una lavandería y se va a inscribir en BPS DGI. ¿Cómo se inscribe Alejandra si es una persona física? Como unipersonal. No es que existe Alejandra y la unipersonal de Alejandra. Es solo un sujeto, solo persona física Alejandra. Por lo tanto, si en la actividad de la lavandería se genera una responsabilidad, ¿verdad? Algo que pagar y no lo paga la lavandería, los acreedores, ¿a quién le pueden reclamar? Y le reclaman, no hay dos, solo hay un deudor, Alejandra. ¿Vieron lo que estábamos hablando hace un rato? La sociedad debe y tenemos que ver si responde el socio. Acá no hay dos. En la unipersonal, solo hay una persona física que para DGI BPS es unipersonal, RUT tal, número de empresa. Pero no es otra persona. ¿Bien? Yo no puedo vender la unipersonal como una cosa. No puedo. Venderé el establecimiento comercial, que vamos a ver después otro día, ¿no? Esa unidad productiva. Bien, Gracias. de nada, las órdenes. Vamos a ver un poquito entonces la definición del artículo primero y vamos a organizar parte de esas inquietudes que tenían ustedes. Dice el artículo primero, ¿habrá sociedad comercial cuando? Y ahí habla de la pluralidad. Dos o más personas, físicas o jurídicas. Eso aplica para la fundación de cualquier sociedad comercial, salvo la SAS. O sea que cualquier sociedad comercial que se quiera constituir en el Uruguay, salvo la sociedad por acciones simplificadas, requiere de dos o más personas físicas o jurídicas para ser fundada, constituida. Puede ser Lucas con Pilar. O puede ser Lucas con Rey, sociedad anónima. O puede ser Lucas con Luciana SRL. Sí, tiene que haber en EVA. Ahora después me fijo cuando terminemos si está disponible, pero hay también PowerPoint de esto. Bien, después me fijo. ¿Quieren que me fije ahora para irlo siguiendo? Esperen un poquito, que lo puedo hacer sin ningún problema. Si veo que se complica, les avisaré. Acá. Así pueden ir siguiendo. Te repito, estamos en el artículo primero de la ley 16.060. Así que dos o más personas físicas o jurídicas. O sea que cualquier combinación. ¿Qué pasa en el caso de la SAS? Se puede constituir por una sola persona física o jurídica. Basta una sola. Miren que estoy hablando en el momento constitutivo, la fundación. Salvo que esa sola sea
una sociedad anónima. O sea que una sociedad anónima sola no puede constituir una SAS. Ahí se los puse visible. ¿Esto lo entendieron? O sea, ¿puede Alejandra constituir sola, como persona física, una SAS? No necesita dos. ¿Puede una SRL constituir sola una SAS? No puede una sociedad anónima sola constituir una SAS. Ahora, dos sociedades anónimas pueden constituir una SAS. ¿Se entendió? Cualquier combinación de una o varias personas físicas o jurídicas se puede para constituir una sociedad por acciones simplificadas, menos una sociedad anónima sola, es decir, como única fundadora de una SAS. A ver el orden. Sí, dos SAS, dos SA pueden constituir una SAS sin problema. Morena. Sí, con lo que recién explicaste, hubo algo que no entendí relacionado con lo que habías explicado anterior sobre las sociedades comerciales unipersonales. ¿No sería lo mismo una SAS que necesita solamente de una persona, ya sea física o jurídica, que una unipersonal? ¿O estoy como mezclando los conceptos? No, porque obviamente que tienen en común la característica de que en la estructura hay uno solo, pero la diferencia es que vos tenés que constituir, registrar en el registro de comercio una SAS a tal efecto. Si vos solo te inscribís en DGI BPS como unipersonal, no estás constituyendo una SAS. Ah, claro. Es un tema, si querés, formal. Vos para crear Claro. una persona tenés que recurrir a los mecanismos que prevé la ley. Entonces, en el caso de la SAS podés crearlo sola, pero tenés que constituir una SAS. Te voy a decir explicando otro tema vinculado. Si Pilar y Rafaela quieren tener un emprendimiento, pero no constituyen una sociedad, sino que van y se registran ellas dos en los organismos fiscales, BPS y DGI, ¿qué hace el fisco? Las anota como sociedad de hecho. En un ratito vamos a hablar de lo que es una sociedad de hecho. Ellas no constituyeron una SA, una colectiva, una capital industrial. Pero es verdad que la ley en ciertas condiciones a esa sociedad de hecho le reconoce la calidad de sociedad. A la unipersonal no, salvo que expresamente constituyan una SAS. ¿Ah? Bien. Bueno, Alejandra. Sí, yo desde que comenzaste con la explicación ahí de como que mezclaste ahí, no entendí mucho, como que me perdí un poco. ¿Pero qué mezclé? Porque dije muchas cosas hasta No, ahora. ¿Qué? porque no me acuerdo ahora bien, pero como que podés crear una sociedad anónima, pero también con una SAS, no sé, o sea, No, me no, no. perdí un poco ahí No, con... no, no. Lo que dije es, todos los tipos sociales Sí, necesitan para su constitución de dos o más personas físicas o jurídicas. sí, menos la SAS, que puede La ser SAS una. no. Puede ser una, pero esa una no puede ser una sociedad anónima. Ah, bueno, sí, si es una SAS, no No, podría. porque estamos hablando de constituir la SAS. ¿Quién puede constituirla? ¿Alejandra Sí. o Con- Vallejo SRL? A Ah, por una eso ahí SAS, es que me mezclé de que se porque la juntan sociedad ahí. puede ser constituida por otra sociedad. Ah, ahí fue donde me perdí, como... ¿Quién Ah, puede constituir? ¿Qué sociedad puede constituir sola, como única fundadora, una SAS? Todas menos la SA. Si una ok, SA quiere constituir una SAS, tiene que constituirlo con otra persona física o jurídica, no sola. ok. Sin embargo, para que entiendas, una sociedad colectiva, que es otro tipo social, puede sola constituir una SAS, porque la única prohibición es para la SA. ¿Se entiende? O sea, ¿quiénes puede constituir una sociedad? No son solo personas físicas, puede también una Ser persona otra sociedad. jurídica, otras sociedades.
Ah, ok, ahí es donde es medio que me había mareado, pero ahora me quedó ¿Sí? claro. Está bárbaro. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué dice la ley? Dos o más personas físicas o jurídicas se requiere para la Constitución y le hacemos la referencia salvo las SAS porque es por una ley posterior. Pero hoy decía la compañera, después de constituido, está en el medio de los videos, están hablando de dónde está la PowerPoint. Está ahí, dice sociedad es parte general, dice la diapositiva. Decíamos, después de constituida, ¿puede mantenerse con un solo socio o accionista? ¿Puede? En la SAS no hay duda, porque si se puede constituir por una, puede siempre estar con uno. ¿Qué pasa en las demás? En la sociedad anónima, luego de constituida, puede permanecer uno solo sin plazo máximo. Así que díganme, ¿se requiere pluralidad de participantes en una sociedad anónima? No. Yo diría que se requiere para ¿cómo es? Como para iniciarla, por decirlo de alguna manera. Constitución o fundación. Ahí está, su constitución, después queda libre. Exacto. Después Yo puede un tengo, solo accionista, sin plazo máximo. Yo ¿Estamos bien? tenía que la sociedad anónima tenía directores y accionistas, Repítame, Agustín, lo que dijo. que tenían directores y accionistas. Puede tener director y el director no es un partícipe, es el soporte del órgano de administración, como vamos a estudiar después. Ese director puede ser un accionista o puede ser otro. O sea, usted va a encontrar muchas sociedades anónimas en que el único accionista es el único director. Coincide la misma persona en diferentes roles. Eso después lo vamos a estudiar. Podría ser Bien, un tercero o podría gracias. ser el mismo. Pero lo que importa es que se admite que sea uno solo, para después de la Constitución. ¿Qué sucede con los demás tipos sociales? Ahí es lo que la compañera había leído. La SRL, vamos al caso, ¿no? Más general, pero aplica a los otros tipos sociales. ¿Qué dice el 154 de la ley 16.060? Primero que nada, voy a ratificar, para la Constitución y para el funcionamiento requiere pluralidad, dos o más. Pero, si uno se va, rescisión parcial, ¿por qué se va? Porque ejerció el derecho de receso. Uno para irse tiene que haber una causal, como vamos a estudiar. No es que me voy cuando quiero, es porque hay una causal prevista en la ley o en el contrato. Bueno, ejerzo el receso y me voy, o porque lo excluyen. Un incumplimiento grave, Laura se portó muy mal, estaba prevista la causal y la excluyeron. O porque Ernestina, cuando ingresó en la sociedad, era menor de edad, era un prodigio, muy astuta, pero era menor de edad y por lo tanto el vínculo es nulo. Por cualquiera de esas tres razones, receso, exclusión o nulidad del vínculo, se produce la rescisión parcial. Ustedes saben lo que es rescindir, ¿no? Es como cuando se rescinde el contrato de... Pero la rescisión del contrato de sociedad no queda sin efecto. Solo se desvincula al que se va. El resto de la sociedad sigue vigente. Agustina, el receso es el derecho que tiene un socio o accionista a retirarse de la sociedad cobrando el valor de su parte. No dije llevándose lo que puso, sino lo que vale la sociedad en ese momento, le pagan su parte. Pero para irse, ejercer el receso no es cuando quiero, tiene que haber una causal prevista en la ley o en el contrato. Bien, vamos a estudiar receso, no te preocupes, eso vamos a estudiar cuando veamos estatuto del socio. Las deudas se aplican, las deudas generadas antes de que se desvincule, lo siguen. No es que se va y queda desvinculado, pero igual después lo vamos a ver. Federico, cuénteme. no, es parcial porque, como decías, o sea, total sería si todos los integrantes, o sea,
si se En queda el- sin... Sí, la si ya no hay disolución. SRL. Sí, la Eso ya disolución de sería toda la... disolución. Exacto. Ya Ok. rescisión parcial es cuando se va alguno, se desvincula esa parte, se reduce el capital, se le paga el valor de lo que vale, ¿no? Lo que vale en ese momento su parte, y queda fuera. Pero en la sociedad sigue siendo sujeto de derecho con los demás socios. ¿Hasta ahí? Y ahí, Sabrina, con lo tu pregunta me permitís retomar. Rescisión, en vez de recesión, rescisión. ¿Qué pasa cuando, y ya voy a Mirlex, cuando se rescinde y el que queda es uno solo? ¿Entendieron? Estaban Fiorella y Denis. Fiorella tiene cara de pícara y se ríe, la excluimos. Queda Denis sola. Se entiende que es una rescisión por la cual se reducen los socios al número de uno. Eso dice 154. ¿Y qué dice? Tiene Denis, porque quedó solita, un año para recobrar la pluralidad, o sea, hacer ingresar otro socio, o disolver la sociedad. ¿Se entendió? Pero entonces se dan cuenta que hay tres grupos. La SAS, que se puede constituir por uno o más y funcionar con uno más por siempre. La SA, que requiere de dos o más para su constitución, pero después puede funcionar con uno solo por siempre. Y el resto de los tipos sociales, que requiere de dos o más, siempre. Pero se admite que transitoriamente, si se rescinde el vínculo de uno y queda uno solo, tenga un año para resolver las cosas, o reincorpora a alguien o disuelve. ¿Bien? Son como los tres escenarios. Mirlex. Profe, yo por lógica asumo que no es legal, pero me imagino que existirá el tema de que personas juegan con el tema de, bueno, hagamos una sociedad, pero después como que uno se sale o busca la manera para quedar uno solo. Me imagino que eso obviamente debe ser súper mega ¿Sabe ilegal, cuál es? ¿Sabe cuál es el tema? Mire, primero que nada, como hay otros tipos sociales para resolverlo, es una pérdida de energía. En otros momentos le voy a decir lo que sí pasaba. Que no era eso que usted dice. ¿Por qué? Porque mientras no hace la opción, no ejerce la opción, primero que el año se pasa rápido, se da cuenta, mire. Pero además, mientras no hace uso de la opción, ¿cuál opción? Incorporar a alguien más o disolver, él es personalmente responsable, el que queda. Pierde la gracia, ¿verdad, Mirle? Pierde la gracia. Pero sí le voy a decir algo que estaba lleno y siguen existiendo algunas, menos. SRL, que cumpliendo lo que exige la ley, tenía dos socios. Tenía y tiene. Pero le cuento que tiene 99 una y una cuota el restante. Cuando ustedes ven eso, que hay cientos y habían miles, lo más probable es que ese uno es prestanombre, es decir, es un amigo, un pariente que dijo sí, te firmo. Y el otro es el verdadero emprendedor. ¿Por qué le digo que hay menos ahora? ¿Porque nos volvimos honestos y sinceros y cumplidores de la ley? No. Es ¿Y qué porque tiene ahora esa? está la SAS. Entonces muchas SRL que estaban 99.1, ¿qué hicieron? Se transformaron en SAS y el que estaba apretando el nombre salió. Porque es un problema para el que presta el nombre, que es responsable, como vamos a ver, y para el otro que tiene a uno adentro que ni siquiera puso plata, ¿se entiende? No es un negocio para nadie. Agustina. Hola, ¿se escucha bien? Y, Yo tengo dos dudas, perdón, estoy un poco perdida. Eh, y, con el tema de la rescisión, no sé si se dice así, pero con el tema de la rescisión, siempre es cuando son dos o más personas físicas o jurídicas para la Constitución, ¿no? O sea, todas menos las SAS, digamos. sí, sí, Ahí es cuando se puede porque son dos o más. sí. Y otra cosa es lo de la exclusión. Es como si te echaran, digamos. Claro, O primero que sea, nada,
no estoy dando exclusión, solo lo menciono, ¿verdad? No estamos viendo detalle, Ok, pero sí, de hecho es que te echan, pero te ok. echan y te pagan el valor de tu parte. Si hay Bien, fijada multa, te compensarán, ¿verdad? Te retienen la multa, pero es que te echen, sí. bien. Y también tiene que haber un motivo como el Una receso. causal. Ok, ok. Muchas gracias. Existe una causal genérica que se llama incumplimiento grave de las obligaciones sociales, ¿viste? O sea, no Bien. tiene que decir cada cosa que vos haces para que te echen, digamos, pero sí incumplimiento grave. De repente haces algo que no está descrito en el artículo, pero que constituye incumplimiento grave, ¿sí? Ah, perfecto. Muchas gracias. De nada. Igual vamos a ver derecho de receso, un poquito más cuando veamos el estatuto del socio. Nada más por ahora. Bueno, bien. Solo lo estoy viendo para analizar la pluralidad, en qué momento se exige y para qué tipos sociales. Eh, Dos o más personas físicas o jurídicas. ¿Y a qué se obligan? ¿Qué es lo que caracteriza este contrato o este estatuto? ¿Cuál es la característica? Si yo leo un documento, ¿cómo me doy cuenta de que eso es una sociedad? Luciana primero. El hecho de que deben aportar, o sea, porque si bien se van a repartir esas ganancias, pero también deben aportar, ya sea, digamos, en menor o mayor medida, pero deben hacerlo. Obligación de aportar, por lo menos. Porque van a ver ustedes que el estatuto del socio dice que ya empiezan a ser socios desde el contrato, en principio, aunque no hayan cumplido todavía. Pero sí, la obligación de aportar. Escucho a Rafaela y después seguimos con lo que dijo Pierina. Y después Abril. Gracias. Mi pregunta es, para hacer una sociedad, ¿sería posible unipersonal, una persona y unirse a una empresa? Así como podría ser posible para hacer una única sociedad. Lo que usted está preguntando es si se puede constituir una sociedad comercial en el Uruguay con una sola persona, o sea, una sola puede constituirla. ¿Es eso? No, no, una persona, unipersonal y una empresa. O sea, pero la Tipo, empresa, lo que pasa es que vamos a despejar conceptos, a ver si llegamos a lo que usted verdaderamente quiere saber. Porque una empresa no es una persona. Una empresa es un concepto de las ciencias económicas que se define como organización de capital y trabajo ajeno para la prestación de servicios o la producción de bienes hacia el mercado. O sea, es un concepto de las ciencias económicas. Usted tiene que identificar detrás de la empresa quién es el explotador, quién la explota, quién es el dueño de la empresa. Y ahí, ¿quién puede ser? Una persona física, Rafaela, o una persona jurídica, Fortes SA, Fortes SRL. Hasta ahí está bien. O sea, la empresa es un concepto económico. Bueno, yo identifico los sujetos que están detrás. Usted está preguntando, a ver si logramos llegar, si una persona física puede asociarse, es decir, constituir una sociedad, con una persona jurídica. sí, creo que es eso, sí. Bueno, sí, puede todas las combinaciones, cualquiera de los tipos sociales se puede constituir por una persona física y una persona jurídica. Por ejemplo, Rafaela constituye una sociedad y ¿quién es el otro fundador? Fortes SA. Se puede perfectamente. Perfectamente. Ahora, Pierina. Sería conmigo misma. No, ¿por qué no es sí, con usted misma? Porque la otra es una sociedad, es otra persona. Usted me podría decir, ¿qué pasa si yo, persona física, Rafaela, y resulta que atrás de Fortes SA también soy yo el único accionista? ¿Se da cuenta que Rafaela directamente y Rafaela a través de una sociedad? ¿Se puede? Se puede también. Se puede perfectamente.
Dos por tres se encuentra con situaciones así. A lo largo del tiempo podemos ir viendo pros y contras, ¿no? Para no desviarnos mucho del tema. Pero sucede. Gracias. Y nada. Pierina, Yo iba a decir con respecto a tu pregunta que al momento de constituirse, la sociedad se obliga también a realizar una actividad de comercio que tiene que ser lícita. primero espera un poquito, ya vamos a llegar a eso. Acá le voy a contestar y dice Leonardo, inversión y aporte son cosas diferentes dentro de la sociedad. Primero que nada, si yo estoy haciendo un aporte, que es a lo que voy a hablar ahora, yo estoy aportando. ¿Qué significa que estoy aportando? ¿Qué significa la obligación de aportar? Los aportes pueden ser de dar o de hacer. ¿Sí? ¿Cuál es el aporte de hacer? Trabajar. ¿Sí? Laura pone plata y yo pongo mi artesanía de hacer unas pulseras muy elaboradas. Vamos a hacer un negocio muy importante. Mi obligación de aporte es de hacer. No se puede aportar hacer en la CCA ni en la SRL. Está prohibido por la ley. El resto de los tipos sociales se puede. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, vamos a evaluar mi aporte de hacer y en base a eso va a ser mi porcentaje en la sociedad. ¿Y el aporte de dar en qué puede consistir? En dar dinero o dar en especie. Un aporte en especie, dar una cosa. Estoy hablando de bienes, como estábamos estudiando. Pueden ser bienes corporales, un inmueble, una máquina, etcétera, o puede ser propiedad intelectual, una patente de invención, una marca. Eso es aporte en especie. ¿Estamos bien? Así que aporte de dar dinero o aporte de dar en especie. ¿Bien? Cuando yo hago el aporte en especie, ¿qué quiere decir? Que yo dejo de ser dueño de esa cosa y transfiero la propiedad a la sociedad. Si yo estoy aportando una máquina, dejo de ser dueña de la máquina. ¿Y la máquina de quién pasa a ser? De la sociedad a la cual yo lo aporté. ¿Lo hago gratis? ¿Es una donación? No. A cambio recibo participaciones. ¿Se entendió? Imagínese, Eugenia, usted tiene una patente de invención registrada y yo tengo dinero para explotar esa patente. Nos vamos a asociar. Vamos a constituir una sociedad. Yo realizo un aporte de dinero y usted realiza un aporte en especie. ¿En especie? ¿Qué es? La titularidad de la patente de invención. Esa patente no es más de Eugenia. Pasó a ser de la sociedad. No es mía en mitades, si fuéramos socio mitad y mitad. No me está transfiriendo a mí la mitad de la patente, no. Lo está transfiriendo a la sociedad en la cual ella y yo, Eugenia y yo, tenemos parte. No hay que pensar que la sociedad es propiedad de Eugenia y de Alfaro. No, no. Eugenia tiene acciones o participaciones y yo tengo participaciones en la sociedad, que es otra persona. O sea que Eugenia transfirió los derechos sobre la patente de invención y ¿qué le transfirió la sociedad a cambio? Participaciones, que se pueden llamar acciones o se pueden llamar cuotas, depende del tipo social. Visto en un parámetro económico, yo estoy haciendo una inversión. ¿Las inversiones cómo pueden ser? Y puedo comprar un inmueble, inversión en ladrillos, puedo comprar títulos de deuda, pública o privada, ¿no? O puedo comprar acciones de una sociedad, que es diferente de aportar en una sociedad. Si yo compro acciones, ¿quién me da las acciones? El accionista, no me los da la sociedad.
Si yo aporto, le aporto a la sociedad y la sociedad me da participaciones. ¿Bien? Dice acá, voy a leer y ya les doy Federico y Abril. Dice, pero por ejemplo, para la SRL o la CA, ¿puedo además de dar, hacer? Bueno, yo solo se lo voy a decir a Agustina como un titular, porque yo no puedo dar ese tema ahora, pero para que no se quede con la curiosidad, existe lo que se llaman las prestaciones accesorias. Y es lo que yo recomiendo. Usted regula en el contrato de SRL que además de dar dinero o especie, ¿no? Se obliga a hacer. Y eso queda vinculado a su calidad de socia. ¿Ah? Prestaciones accesorias. No se suma al capital, no es un aporte, pero usted queda obligada a hacerlo. Y le pueden dar más utilidades por hacer eso. ¿Ah? Dice Pilar, y la sociedad rescinde. ¿Quién queda dueño de la patente? La patente va a ser siempre la sociedad. Lo que le van es a pagar el valor de la parte al que se va. Dice, rescinde un socio, no la sociedad, según entiendo. No, se rescinde el contrato de sociedad, parcialmente. La sociedad disminuye su capital y es la que le paga. ¿Quién le paga a Eugenia el valor de su parte cuando se va? No es el otro socio, es la sociedad. Bueno, tengo a alguien que desistió, me parece, a ver cuál era el orden. Tengo a Abril primero y después a Iván. Hola, profe. Mi duda era si podía repetir, por favor, el tema de los tipos sociales que solo se pueden dar bienes corporales. No, Porque me queda- no es solo corporales. Mire, primero que Sí, nada, los corporales trabajo solamente no se puede dar en la SRL y en la SA. solo la SRL. En la SRL y en la sociedad anónima. Ok. En la SAS está discutido. La mayoría dice que no, pero está discutido, porque no dice nada la ley, claramente. Había dicho corporal. El aporte en especie. Sí. ¿Cuál es el requisito en la SA y en la SRL? Que lo que se entregue sea rematable. La ley dice que sea susceptible de ejecución forzada. No se le puede dar el uso y goce de un bien. Ok. Genial. Darle Gracias, la profe. propiedad y que sea rematable. Pero puede ser incorporal. ¿Ah? Iván, Bueno, yo tenía curiosidad, en la práctica, cuando uno hace un aporte, ¿tiene que hacer una serie de trámites y todo? ¿O puede hacer, ¿lo tiene que hacer qué trámites, dijo? sí, tiene que hacer trámites, o sea, Lo notificar? mismo, el mismo procedimiento para transferir el bien que usted esté aportando. Vamos a suponer que usted aporta un inmueble, es como si usted le vendiera un inmueble. La diferencia es que no le paga un precio, sino que le entrega participaciones. Pero usted tiene que sacar certificados, ¿no? Tiene que, imagínese por ejemplo, si usted vende un campo, usted tiene que ofrecerlo a colonización. No sé si alguno escuchó alguna vez, pero se ofrece a colonización. No cualquier campo, tiene que ser determinadas hectáreas. Bueno, si usted lo aporta también, ¿sí? Es decir, tiene que cumplir los mismos requisitos y lo va a inscribir en el registro de la propiedad inmueble. ¿Bien? Entiendo. Gracias. De nada. Mirlex, Profe, volviendo con el tema de la patente, entiendo que si la persona que dio como la patente o la cedió o la vendió, lo que sea, a la sociedad y se retira después, eso le queda a la sociedad. En caso de que la sociedad se disuelva, ¿qué pasaría con una patente? Porque entiendo si es un inmueble, bueno, se puede vender y fraccionar, pero una patente, ¿ahí qué pasa? ¿Se pierde la patente o cómo primero funciona? que nada, el inmueble a veces se puede fraccionar, a veces no. En eso está lo mismo. La patente, o sea, la liquidación en general, ¿en qué consiste? Se cancelan los pasivos, se pagan a los deudores, ¿no? Cuando estamos hablando de disolución, que sigue, luego de la disolución sigue la liquidación. O sea, cuando una sociedad se disuelve, no muere, pasa a estar en liquidación. ¿Para qué? Pagar las deudas y con lo que sobra, ¿qué se hace? Vamos a suponer que quedó de remanente una patente. O se adjudica a él o los socios que estaban, o se vende y se reparte el producido, o sea, el precio que se recaudó. Igual eso es liquidación. Está muy avanzada la curiosidad, pero está bueno.
Bueno, bien, entonces, dos o más personas físicas o jurídicas que se obligan a realizar aportes, y ya vimos que se puede aportar. Algo de lo podemos verlo, vamos a verlo de nuevo cuando vemos el estatuto del socio y más detalle. Y decía la compañera hace un rato, ¿para qué se obligan a realizar aportes? Para realizar actividad comercial organizada. Si yo leo eso, la sociedad comercial solo puede tener por objeto actividad comercial. Ahí justo Abril pregunta, ¿sería el objeto de la sociedad comercial? Sí, sería el objeto. No necesariamente dice el objeto es actividad comercial, sino que tiene que decir qué. En la única que se permite decir realizará cualquier actividad comercial lícita es en la SAS. En el resto me exigen decir qué actividades. Puedo poner muchas. No tengo que poner una, pero tengo que poner concreto. No puedo poner cualquier actividad. Tengo que decir talabartería, la mayoría no sabe lo que es porque es un oficio en declive, pero bueno, ¿no? Panadería y roticería, ¿entienden? Tengo que poner el detalle. El detalle puede ser un gran listado, pero tiene que decirlo. Bien, es el determinación del objeto. Ahora, ¿tiene que ser o no actividad comercial el objeto de una sociedad comercial? Dice eso, ¿no? Se constituye, ¿para qué? Para realizar actividad comercial organizada. ¿Saben cuál es el tema? Sí. En principio ese es un requisito. Pero tenemos que tener en cuenta lo que dice el artículo 4. Y el artículo 4 dice que si una sociedad comercial adoptó uno de los tipos sociales previstos, aunque el objeto sea civil, será considerada sociedad comercial. Así que, pregunto, ¿corresponde o no controlar el objeto, la comercialidad del objeto, para saber si una sociedad es comercial o no? Miren qué pregunta. Me gustó para el parcial, me gustó. Son muchos años, Luciano, usted entienda que yo ya tengo oficio de profesora, entonces cuando llega hasta ahora le meto un comentario de esos y el que se me estaba durmiendo se me despertó. ¿O no? ¿Cómo era? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Sí, Iván. Entiendo que no, porque en cualquier caso te deja sujeto a la ley, ¿no? No. ¿Sabe que no? Lean bien el artículo o escuchen mis palabras y a ver qué detectan. Dice, si una sociedad adoptó uno de los tipos previstos por la ley, es comercial aunque su objeto sea civil. ¿Qué sucede? Que la Pero ley... Sí. no, siga, profe. No son todas las sociedades, ¿sí, Federico? No, que vos preguntaste si tenía que ver con el objeto, pero según lo que Pero dice, si yo si había que miro prestar atención siempre, pero no es al tipo las dos, o sea, porque si no está dentro de esos tipos, en realidad no me importa el objeto. es al revés. Pues, o sea, al revés, claro, o sea, si es uno de esos tipos, no me importa el objeto, si no es uno de esos tipos, sí me importa qué es lo que esté Exacto. comercializando. Exacto. No, comercializando no, porque es el objeto, no es la actividad que realice, es lo que está en el estatuto, ¿viste? Eso. No importa, ¿se entiende? Entonces, si es una sociedad típica, ¿cuándo era típica? Cuando hizo todos los trámites y es una SA, una SRL, una colectiva, una capital industria, una comandita o una SAS. Si tiene un tipo social, aunque el objeto sea civil, es sociedad comercial. Esto
cómo se llama? Comercialidad formal. Lo que surge en el artículo primero es la comercialidad sustancial. O sea, yo miro lo que hace. En sustancia es comercial. Porque compra para revender. Porque realiza transporte. El artículo cuarto lo que regula es la comercialidad formal. ¿Por qué formal? Porque es comercial por su forma. ¿Qué forma? Tipo. Es típica. ¿Bien? Pero, y ahí voy con Agustina, si no hizo los trámites del tipo, ahora vamos a hablar de eso en unos minutos, tengo que mirar el objeto. Aquellas sociedades que vamos a ver en unos minutos que todavía no llegaron a tener un tipo social, ¿cómo sé si son sociedad comercial o no? Tengo que mirar el objeto que la misma tiene. Si el objeto es civil, repito, y no es una sociedad comercial típica, no va a ser comercial. ¿Entienden? O sea que el objeto importa para calificar de comercial a la sociedad solo si es una sociedad no típica. En minutos vamos a ver cuáles son. Agustina. Profe, yo la verdad que no entendí. O sea, no entiendo, porque está el tema de la actividad comercial y después el objeto. O sea, no entiendo mucho la diferencia ahí. No. Lo que sucede es que Yo cuando... tampoco, profe. No. Cuando uno constituye y proyecta una actividad, ¿dónde lo incluye a eso? En el objeto. Usted no está haciendo nada todavía. Usted constituyó, imagínese, Agustina y Rafaela constituyen una sociedad comercial. ¿De dónde saco yo qué actividad? Tengo que mirar el objeto. Si usted va a poner en ese contrato objeto de la sociedad y describe la actividad que proyecta hacer. ¿Puede hacerla toda o no? De repente Agustín y Rafaela ponen, el objeto de la sociedad será transporte de pasajeros, transporte de carga, compraventa de materiales eléctricos, panadería. ¿Se puede? Sí. Ese es el objeto. Y luego solo realiza panadería. Claro, pero Lucía pregunta, ¿el objeto sería la declaración de actividad? Si se refiere a lo que declaran será su actividad en el contrato, sí. Porque si es frente a organismos fiscales, eso es el giro. Yo en DGI BPS voy a declarar después concretamente lo que hago. Repito, yo constituyo una sociedad y le pongo objeto 5 actividades, por ejemplo. 5, 10, 15. Pero luego decido solo hacer una de ellas. Puedo. Y esa es la que anoto como giro en DGI BPS. Imagínense que 10 años después quiero agregar otra de las que está en el contrato, de las que está en el objeto. No reformo el contrato, cambio el giro en BPS y DGI. ¿Entienden la diferencia entre el giro y el objeto? Es más amplio el objeto en general. Dice, ¿vamos a dar esos tipos? Sí, claro, vamos a dar. Algunos más profundos y otros apenas mencionar, pero sí vamos a ver los tipos sociales. Ahora lo que tienen que entender, sí, cláusula ómnibus que pregunta Cristian, eso se hace mucho hoy en día. No, es más viejo que la ruda. Perdón la expresión, Cristian. Imagínese si usted tiene que reformar el estatuto cada vez que cambia el objeto. Una tendencia en el Uruguay que nos gusta economizar, está bien, hay que ser eficiente, es incluir objetos amplios. Y después uno decide qué hacer. Eso podemos discutir si siempre es bueno hacerlo o no. Objeto ómnibus significa esos objetos que tienen de todo. Se ordenan en orden alfabético, de la A a la Z, de almacén a zapatería. Se ordena todo, prolijito. Es muy común para las sociedades anónimas, mucho más que para los otros tipos sociales. Federico. A mí lo que no me queda claro todavía es, leyendo el artículo 4, ¿qué sería un objeto no comercial? ¿Le digo un ejemplo? Sí. O sea, porque dice las sociedades con objeto no comercial, pero si ya armaste una sociedad, eso es lo que no entiendo, ¿por qué tendrías un objeto no comercial?
por eso, su pregunta fue de dos ángulos, le voy a contestar los dos. Primero que nada, objeto civil en este país nada menos que la actividad agropecuaria. Todo la agropecuaria, salvo que sea industrial, que hay posiciones que dicen que si hay industrial, aunque sea en el campo, ya pasa a ser comercial, porque hay transformación. Todo lo que es rural es actividad civil. Es más, hace menos tiempo, o sea, más reciente en la historia, se dictó una ley que tiene unos tipos sociales previstos solo para ella, para la actividad civil. Es la ley 17.777. Pero ¿sabe usted, Federico, la cantidad de explotaciones agropecuarias a nombre de sociedades anónimas? Muchas. Que ya saben a esta altura que es un tipo sociedad comercial. Entonces yo me encuentro con una sociedad anónima que es dueña de un campo y lo explota. ¿Qué actividad realiza? Civil. Está perfecto, sí, me acuerdo que habíamos Espera un hablado, poquito. sí, la clase Entonces, pasada. ¿esa sociedad es comercial? Por su sustancia, por lo que hace, no. Pero por su forma, sí. ¿Por qué? Porque es sociedad anónima. Eso es el artículo 4, comercialidad formal. Ahora, usted en su pregunta hay otro análisis implícito. ¿Cuáles son sociedades comerciales, verdad? Que no son típicas, que es lo que vamos a ver en un minuto, y se lo voy a decir de corrido y en minutos vuelvo. Una sociedad de hecho, una sociedad irregular, una sociedad en formación o una sociedad atípica, las 4 modalidades no tienen un tipo social todavía. ¿Son o no sociedades comerciales? Es una pregunta para ustedes. Si yo me encuentro con una sociedad de hecho, después vemos qué es una sociedad de hecho, pero si yo me encuentro con una sociedad de hecho, ¿es comercial o no? Federico, Depende del objeto. tengo que mirar el objeto. Si yo me encuentro con una SRL, ¿es comercial o no? No miro nada. Ese SRL es un tipo social previsto, no me importa lo que haga. ¿Se entendió ahora para qué sirve la distinción? O sea, bien. Es típica, exactamente. ¿Bien? ¿Me quedó algo sin responder? Si no, sigo y después volvemos a esas formas asociativas. ¿Sigo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Perdón que levanté la mano. Solamente para, repito, para anotar, ¿cuáles eran las 4 sociedades que no están explicadas o sin tipo? Igual te digo que en unos minutos lo vamos a ver de vuelta, pero te lo digo rápido. Y después, si no, pone una marquita porque volvemos. Sociedad de hecho, sociedad irregular, sociedad en formación y sociedad atípica. En unos minutos te digo cuál es cada una, ¿sí? Y las consecuencias. Seguimos con la definición de sociedad comercial. Dijimos que habrá sociedad comercial cuando 2 o más personas físicas o jurídicas se obligan a realizar aportes para realizar una actividad comercial organizada. Y nos falta decir para qué. ¿Para qué la gente hizo aportes, realizó la actividad, se asoció? ¿Para qué? Para repartir ganancias. Y dice, el artículo termina diciendo, para soportar las pérdidas. A ver, lo de soportar las pérdidas solo es admisible si lo aplico a todas desde una visión económica. ¿Por qué? Y sí, si yo puse plata en una sociedad y le fue mal, ¿verdad? Soporto las pérdidas, que esa inversión bajó de valor, perdió valor. Pero lo que no pueden es leer eso y pensar que en todos los tipos sociales, si la sociedad tiene pérdidas, el socio tiene que poner más plata para cubrirlas.
Eso no. Depende del tipo social. ¿Se entendió? Si la sociedad le va mal, Abril, ¿tiene obligación de aportar más? ¿Tiene obligación de cubrir? No. En algunos casos es responsable, porque el tipo social lo dice. En otros casos no. ¿Entendieron? Vamos a pasar a estudiarlo a lo largo de estas clases. Abril, vos te asociás y ponés 100.000 pesos en una sociedad. A la sociedad le va mal y ahora tiene 50 pesos. No le da para pagar las deudas. Si vos lees el artículo primero y dice que tenés que soportar las pérdidas, parece que vos tenés que poner la plata para pagar a los acreedores. Y eso no es una regla aplicable a todas. Depende. Si en la sociedad que vos invertiste, ¿no?, en la que vos ingresaste como partícipe, como socia, el tipo social dice que sos responsable, lo serás, pero en algunos no lo sos. Si vos pusiste los 100.000 pesos como aporte en una SA, no sos responsable por las deudas de la sociedad. Depende del tipo social. ¿Bien? Lucas. Como lo que pasó en Conexión Ganadera. ¿A qué te referís con lo que pasó? Porque ellos no eran partícipes. Ellos compraron ganado. El problema es que el ganado no estaba. Claro. No eran socios de nada. Se supone que ellos compraban ganado y estas sociedades, República Ganadera o la otra, no, porque habían dos, viste, del vínculo, eran los que los criaban, los engordaban, los negociaban, ¿entendés? Pero ellos no eran socios de la sociedad. Otro mecanismo para llegar. Bien. Agustina. Profe, y si, por ejemplo, la sociedad, como decís tú, le va mal y no tiene para cubrir, por ejemplo, los pasivos, o sea, ¿en quién recae la sociedad en el caso que el tipo social no sea ese de que tengas que poner más plata, por ejemplo? O sea, si nadie pone más plata, ¿qué pasa? Estamos hablando de una sociedad con limitación de responsabilidad en el caso de insuficiencia de activos. ¿Qué pasa? Exacto. Nada, Si algo se va a que la se quiebra. usado, diferente si se usó en fraude, que hay mecanismos jurídicos para correr el velo y decir, a ver, vos usaste abusivamente la sociedad, pero si simplemente le fue mal, justamente para eso se usan las sociedades. Pero, por ejemplo, si tenés empleados y Si no tenés vos, si vos, mirá que laboral y fiscal rige lo que se llama el principio de la realidad. Quiere decir que si vos, es parecido a lo que te dije recién del fraude, si vos estabas dándole orden a los trabajadores, ¿entendés? No era una social empleadora, sino que era una mera forma. Pero vos te ocupabas como un empleador, vas a responder, porque la realidad, ¿entendés? En laboral y en fiscal se mira la realidad más allá de la formalidad. Pero imagínate que vos sos un inversor, pusiste plata en una sociedad anónima, pero vos ni siquiera vas a la empresa, porque vos sos un inversor, sos un accionista, capitalista. ¿Cómo vas a ser responsable? ¿Podés ser como accionista responsable de las deudas laborales? No. Sí, vamos a ver al final del curso que si la crisis de esa sociedad es muy grande, podría ser responsable si vos dejaste que la sociedad funcione sin darle los recursos. ¿Me entendés? Que es distinto a que te vaya mal. Sí, Vos dejabas que siguiera creciendo y no le dabas recursos para eso, es distinto. ¿Sí? Pero eso además es en concursal. Es como decirte antes en la quiebra, en un régimen especial. Por eso, viste, Agustina, que hay dos tipos de acreedores. Están los acreedores voluntarios y los involuntarios. Involuntario es el que chocó con la camioneta de la sociedad. Ese no pudo estudiar con quién contrataba. Pero el voluntario es el que accedió a contratar con la misma, a comprarle, ¿sí?, a venderle o a trabajar para ella. Uno tiene que ser consciente de para quién está trabajando, o sea, a quién le da crédito.
¿Se entiende? Si yo soy proveedor, le doy crédito, salvo que me pague contado. Si yo soy trabajador, también le doy crédito, nada más que es prácticamente mensual el crédito, pero le doy crédito. Tengo que pensar a quién le doy crédito. ¿Se entendió, Agustina? Sí, perfecto, muchas gracias. De nada. Bien. Bueno. Les pregunto, ¿a ustedes les parece que el contrato de sociedad comercial tiene que ser por escrito? Tengo movimientos de cabeza en todos los sentidos. Ascendente, descendente, de todo hay. A ver, cuéntenme. Vamos a mirar el orden de las manos levantadas. Alberto, ¿qué le parece? ¿Qué tal? Buenas noches. Y sí tiene que ser por escrito, porque es como cuando haces un contrato. Si podemos hacer nosotros dos una sociedad comercial de boca de palabra, pero si no lo registramos y firmamos sobre papeles jurídicos legales, no tiene ninguna fuerza legal y inclusive lo que nosotros podamos comprometernos uno con el otro en esa sociedad que hicimos, si pasa algo, si yo me comprometo a poner dinero y nos va mal, yo digo, no, bueno, está, sí te lo dije, pero o sea, memoria falla, boleta no, ¿dónde está firmado? Pero vio, Alberto, lo que usted dijo, variadas consecuencias. Porque, a ver, ¿se acuerdan que hablamos en la clase pasada de contratos? La regla general es que los contratos son verbales, ¿se acuerdan? Que son consensuales. O sea, que lo primero es la ausencia de forma. ¿Puedo requerir la forma porque la ley lo exige o porque me conviene? Para prueba. Pero la tercera es que sea un requisito para la validez. Entonces, usted dice, las palabras se las lleva el viento de alguna manera, ¿no? ¿Cómo voy a exigirle si no tengo prueba? Pero no es lo mismo que decir, si no lo puedo probar es nulo. ¿Cuál es la diferencia? Usted, Alberto, se asoció conmigo. Yo se lo reconozco, pero lo hicimos de palabra. Si fuera requisito de validez, aunque yo se lo reconozca, sigue siendo nulo. ¿Me entiende? Ahora, la prueba puede ser documental. Estoy cambiando, no es de nulidad, no es requisito de validez, pero es necesario de prueba. Ahí preguntaban, medio vi al pasar un comentario, la grabación. Entonces, primero, algo decían de la grabación no es contrato, no, el contrato es acuerdo de voluntades. El contrato es el acuerdo de voluntades. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿es necesario por escrito o vale verbal? Repito, la clase pasada concluimos, vale verbal, salvo que una norma exija que sea por escrito. Bien, seguimos trabajando para no sacarle las ideas a Abril y a Federico que levantaron la mano, pero seguimos con lo que dijo Alberto después. Abril. Yo iba a decir que el tema de los contratos en las sociedades comerciales se rige más que nada en la teoría del contrato plurilateral por los intereses convergentes, ya que son, y demás son dos o más partes, y luego también la causa del contrato de la sociedad es la participación de las ganancias. Perfecto. Lo que usted dice, Abril, no es del mismo que estábamos hablando, que es el contrato de sociedad, cuando dice dos o más, es diferente del contrato de cambio. ¿Saben cuál es el contrato de cambio? Algo yo lo hablé en la clase pasada. Cosa por precio. ¿Sí? Uso de un bien por precio, el alquiler. Los intereses son contrapuestos, contrato de cambio. En el contrato de sociedad, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? Confluyen intereses, en el sentido de que lo que yo busco ganar de ese contrato no me lo da el otro. Me lo da el funcionamiento del contrato. ¿Se entiende? Si yo quiero comprarle a Alejandra algo, quiero ser propietaria de un auto y lo vende Alejandra, ¿quién satisface mi interés al ser propietaria del auto? Alejandra, que me lo transfiere.
Si Alejandra y yo nos asociamos y yo quiero ganar plata de ese emprendimiento, ¿la plata quién me la da? ¿Alejandra? No, me lo da la sociedad funcionando. Es la diferencia con un contrato de organización, ¿sí? Plurilateral y de organización. Pero esto que está... A ver, Federico. No, cuando estábamos hablando de lo anterior, leí por ahí en el artículo que entiendo que las sociedades típicas sí necesitan estar por escrito, pero que tal vez las otras que habíamos dicho, me acuerdo que había uno, dijiste de hecho, eso suena a que no es necesario mucho papeleo, digamos. Y bien, porque para responder uno tiene que escuchar, así que es un camino que uno puede, que es bien recomendable. Podría haber matices, ¿no, Federico? Yo le podría decir, pero bueno, pero no. El contrato de sociedad es válido verbalmente. O sea que se requiere contrato, pero no necesariamente por escrito. Por favor, no me digan no hay contrato porque no está por escrito. Hay contrato porque hay acuerdo de voluntades con el contenido que acabamos de ver de la definición, o sea, se obligan a realizar aportes para desarrollar una actividad y repartir las ganancias. Hay acuerdo, pero puede ser verbal. ¿Eso para qué? Para que nazca el sujeto de derecho. O sea, desde que hay contrato de sociedad, aunque sea verbal, ya hay una persona jurídica. No requiere un reconocimiento estatal, la inscripción, la publicación, nada. Desde el acuerdo de voluntades ya es persona. ¿Bien? Pero ustedes habrán visto, por ejemplo, el artículo 6 de la ley 16.060 ya dice documento público-privado. ¿Y entonces en qué quedamos? Y después leen un poquito más y dice inscripción en el registro de comercio. Y revisan un poco más y dice que la SA y la SRL se publican también. Y entonces, bueno, repito, para ser sujeto de derecho es suficiente el contrato, incluso verbal. Pero para, como dice Federico, para adquirir el tipo social, ¿entienden la diferencia? Para ser típica, se requiere, siempre que esté por escrito, se requiere siempre la inscripción en el registro de comercio y después hay otros trámites dependiendo del tipo. Lo que les estoy diciendo y repito es que todas tienen constitución, todas las típicas, primer paso es tener documento escrito. Y que todas se inscriben. Ustedes elijan cómo hacer el resumen o el esquema para aprenderse esto. Hay varias formas. Les estoy diciendo las que todas tienen que cumplir. Todas documento escrito. Y todas inscripción al registro de comercio. ¿Hay algo más que hacer? En algunas sí, que paso ahora a explicar. Por ahí entendieron esta parte. Ahora yo... ¿Sí, Alberto? Sí, no, lo que no me quedó claro es, usted dice que, usted dice no, digo, no, dice que no es necesario una sociedad que hacerla por escrito, ¿no? Sí, para su Pero, validez, para su validez y para su existencia, la existencia del sujeto de derecho, no es necesario que sea por escrito. pero si yo no la registro en no sé, BPS, DGI, le doy una forma, SRL, SAS o lo que sea, eso no es eso lo que le da, digamos, vida. No. Primero que nada, Porque yo lo veo, digo, dejen terminar esto, digo, así no se me va la idea. Porque me suena a, no sé, nos asociamos y, no sé, tengo un barco y vamos a pescar, y bueno, vamos 50-50. Pero no, o sea, no le veo la forma de sociedad, o sea, la veo como, no sé, un acuerdo de amigos, yo qué sé. bueno, pero si usted se asocia y tiene que poner, si usted tiene un barco y el otro no pone nada, no corre. Pero vamos a suponer que usted pone el barco y el otro pone el trabajo.
y después de los resultados se lo reparten, Alberto, le aviso, eso es una sociedad comercial. Ajá. A ver, estoy diciéndolo y me estoy adelantando, porque para saber si es sociedad comercial, por supuesto que usted tiene que mirar, porque tenemos que estudiar si el objeto es comercial, que es lo que hablábamos hoy. Diferente es que usted pueda actuar esa sociedad, que es una persona frente a terceros, si no tiene cómo probarlo. Ahora en minutos va a ver usted cómo regula a las no típicas, porque la ley no le gusta a las no típicas. Las castiga, pero las reconoce. Porque si usted no le reconoce a las típicas, significa que ni en contra le puede reclamar. A los terceros les puede interesar. Y significa que los bienes de esa sociedad, si no les reconozco personería, no son de la sociedad. Son de las personas socias. Entonces, en el Código de Comercio, en la regulación anterior a esta ley, y pasaba en la Argentina hasta mucho más reciente, no le reconocían personería. Pero terminamos todos reconociéndole, porque era peor el remedio que la enfermedad. Lo que hace es le reconoce personería cuando no es típica, pero la castiga, que usted va a ver en un ratito las consecuencias. Desincentiva no adquirir el tipo social, pero sin duda, y el ejemplo, le voy a decir la confirmación de ello, es que la sociedad de hecho tiene personería jurídica. ¿Y qué es la sociedad de hecho? La sociedad verbal, la que no tiene contrato escrito. O sea, eso confirma lo que ya veíamos en otras disposiciones. Pero ahora después volvemos. Voy a hablarle a Federico y voy a volver a decirles los requisitos para adquirir el tipo social en cada una de las hipótesis. Sí, Federico. No, en realidad me había quedado que, creo, no sé si es lo que vas a hablar ahora, habías dicho que todas las ciudades se tenían que registrar en el registro público de comercio y en algo más que no me acuerdo, que después variaba. No, es que lo voy a decir ahora. Ahora les voy a decir, pero Perfecto. los voy a agrupar, porque les quería que se quedaran con esa regla, así ya saben que todos se inscriben. Vamos a hacer 3 grupitos para facilitarle el saberse los trámites de cada tipo social. Primero les voy a decir el más complejo, que es la sociedad anónima. Para yo obtener el tipo sociedad anónima, lo primero que tengo que hacer es constituirla por escrito. No se llama contrato, en la sociedad anónima y en la SAS se llama estatuto. ¿Qué es el estatuto? Es el contrato de sociedad anónima o de SAS, sociedad por acción simplificada. Así que documento por escrito es el primer paso de una anónima. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Lo presento a la Auditoría Interna de la Nación. Es una oficina estatal del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y qué hace la Auditoría Interna de la Nación? Va a controlar la legalidad del estatuto, que repito es como el contrato social, y va a controlar que se cumplan los mínimos de capital. No les voy a explicar eso ahora porque si no es demasiado. Así que lo primero que hago con el estatuto de sociedad anónima, lo llevo a la Auditoría Interna de la Nación. Cuando lo aprueban, tengo 30 días para inscribir ese estatuto en el registro de comercio. Cuando lo inscribo, empieza a correr el plazo de 60 días para publicarlo en el diario oficial y en otro del lugar del domicilio. Estatuto por escrito, aprobación por la Auditoría Interna de la Nación, inscripción al registro de comercio 30 días, publicación en el diario oficial y en otros 60 días. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa con la SRL? Contrato social por escrito, plazo de 30 días para inscribirlo en el registro de comercio, plazo de 60 días para publicarlo en los 2 diarios. Los únicos 2 tipos que se publican son la SA y la SRL. ¿Sí? ¿No tiene auditoría la SRL? No tiene auditoría, pero se inscribe y se publica. Repito la SRL. Contrato social por escrito,
inscripción al registro de comercio en el plazo máximo de 30 días, publicación en el diario oficial y en otro, plazo máximo 60 días. Vieron que voy simplificando, ¿no? ¿Bien? Se ¿Qué trancó, pasa? ¿puedo repetir, profe? ¿Cuál? La SRL se trancó justo cuando estaba repitiendo. Contrato social por escrito, 30 días para inscribir, 60 días para publicar. ¿Sí? ¿Se entendió? Gracias. Sí. ¿Qué pasa con las demás? Todos los demás tipos sociales. ¿De qué estoy hablando? Sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad de capital industria y SAS. O sea, todos los demás. ¿Qué requieren? Documento fundacional por escrito y dentro de los 30 días, inscripción al registro de comercio. Punto. No van a la auditoría interna de la nación y no se publican. Repito, ¿qué es lo que acabo de decir? Son los trámites, los pasos que hay que cumplir, lo que se llama el íter constitutivo o procedimiento de regular constitución. ¿Son los pasos para qué? Para adquirir el tipo social. No son los pasos para ser persona, porque ya es persona desde la celebración del contrato fundacional. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Puede repetir cómo era procedimiento para qué? Procedimiento de regular constitución. O sea, para constituir una sociedad regular, que es una sociedad típica. Bien. ¿Cuándo una sociedad es de hecho? Dijimos hoy, cuando tiene contrato social verbal. O sea, el acuerdo de sociedades no está por escrito. ¿Cuándo es una sociedad en formación? Cuando tiene contrato por escrito, no terminó los trámites del tipo y está en plazo. Repito, ¿cuándo la sociedad es en formación? Cuando tiene contrato por escrito, porque si no, ¿qué sería? De hecho. Así que tiene que tener el contrato escrito. No terminó los trámites del tipo, porque si no, ¿qué sería? Ya típica. Sería SRL, sería colectiva, sería comandita, etc. No terminó, está en el medio. Y está en plazo. ¿Vamos bien? ¿Qué ¿Cuándo es sería que está en plazo, perdón? ¿Cómo? ¿Qué sería que está en plazo? ¿Te acordás que dije 30 días para inscribir, Ah, 60 para publicar? Si estamos en el día 35 y no se inscribió, no está en plazo, no es sociedad en formación. ¿Y qué es? ¿Qué es una sociedad irregular? Es una sociedad, escuchen bien, que tiene contrato escrito, porque si no sería de hecho, que no terminó los trámites del tipo, porque si no ya sería el tipo correspondiente, pero que no está en plazo, porque si estuviera en plazo sería en formación. Repito, sociedad irregular es aquella que tiene contrato escrito, no ha terminado los trámites del tipo y se le vencieron los plazos. Digo la típica y después voy a vos, Melody. La atípica es aquella que no se adapta a ninguno de los tipos previstos. Hay tipos, no son, hay un número determinado de tipos sociales. Si vos, por ejemplo, en el Uruguay constituís una corporation, una corporación, no es un tipo social previsto, va a ser una sociedad atípica. Tiene personería jurídica, es persona, se le reconoce la personería, pero atípica. Melody. Buenas, profesora. Entonces las sociedades que no están en plazo y que no terminó los trámites,
tienen, no sé si la palabra es derecho, a realizar la actividad comercial. Sí, 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 sí. Es persona jurídica y puede realizar la actividad. Usted va a ver ahora las consecuencias, ¿no? No se las llevan de arriba. Espera un poquito que ya va a ver. Muchas Luciana, gracias. de nada. No, mi pregunta